A ver, durante siglos y siglos los pensadores se han hecho la misma pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo final de la vida? Y una de las respuestas más completas, más influyentes, nos viene de la antigua Grecia, nada menos que del filósofo Aristóteles. Así que vamos a meternos de lleno en su visión. Y esta es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón que mueve toda la filosofía de Aristóteles. Ojo, que él no buscaba una respuesta súper abstracta, de esas que no sirven para nada. No, quería una guía para nuestras acciones del día a día, porque al final es algo que nos preocupa a todos. Vale, ¿y por dónde empieza Aristóteles para responder a esto? Pues parte de una idea que es la base de todo. Y es que todo lo que hacemos, es más, todo lo que existe, tiene un propósito, un fin, un objetivo final al que tiende por su propia naturaleza. A este enfoque se le llama ética teleológica. Sé que el nombrecito suena un poco a examen, ¿verdad? Pero la idea es súper simple, de verdad. Telos, en griego, significa fin o propósito. Así que básicamente es una ética que dice que nuestras acciones siempre están mirando hacia un objetivo final. Cada cosa que hacemos es como un paso hacia algo más grande. Entonces, ¿cuál es ese gran objetivo, ese bien final al que aspiramos con todo lo que hacemos? Pues para Aristóteles la respuesta es clarísima. No hay duda, es la felicidad. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, en el fondo, lo hacemos para ser felices. Pero, ojo, es súper importante entender esto. Para Aristóteles, la felicidad no es algo que te encuentras por la calle, no es casualidad, que va, es el resultado de un proceso muy lógico. A ver, el bien es aquello que encaja con nuestra naturaleza, lo que nos hace mejores. Por lo tanto, si actuamos según nuestra naturaleza humana, estamos buscando ese bien, y la consecuencia natural es la felicidad. Es ese sentimiento, ¿sabes?, que viene cuando te sientes plenamente realizado. Muy bien. Si la felicidad es el destino, la pregunta es, ¿y cómo llegamos? ¿Cuál es el mapa? ¿Hay un GPS para esto? Pues aquí es donde Aristóteles saca su concepto clave que funciona como un auténtico manual de instrucciones. La virtud. Y esto, de verdad, es un punto clave. La felicidad para Aristóteles no es estar tirado en el sofá sin hacer nada. No es un estado pasivo. Es una actividad. Es algo que se hace. Requiere un esfuerzo constante, un trabajo diario para que nuestra esencia, lo que somos, se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es exactamente eso de la virtud? A ver, no pensemos en algo supermoralista o aburrido. Para Aristóteles, la virtud es sencillamente la excelencia. Es como ser un crack en algo, como dominar un arte. Se necesita, por un lado, saber qué es lo mejor que se puede hacer, o sea, conocimiento, y por otro, practicar y practicar para hacerlo de forma excelente. Y esto nos lleva a una conclusión que es fundamental. Las virtudes no vienen de fábrica. No se nace siendo valiente o justo. Se construyen. Son hábitos, buenos hábitos, que creamos a base de repetir actos buenos una y otra vez, de forma consciente. Y por el contrario, ¿qué son los vicios? Pues lo mismo, pero al revés. Malos hábitos, acciones que repetimos y que van en contra de nuestra naturaleza y que, claro, nos alejan de la felicidad. Vale, sigamos. Ahora vamos a ver la herramienta práctica que nos da Aristóteles para saber qué es virtuoso y cómo practicarlo. Y esta es probablemente una de sus ideas más famosas, la teoría del justo medio. Pero un momentito, antes de meternos en el justo medio, Aristóteles hace una distinción que nos va a venir muy bien. Dice que hay como dos tipos de virtudes. Por un lado, las dianoéticas, que son las del intelecto, las que perfeccionan la razón. Piensa en la sabiduría, la prudencia, y por otro lado, las virtudes morales, que tienen que ver con nuestro carácter, con cómo usamos la razón para guiar nuestros deseos y emociones. Y el ejemplo de la valentía es perfecto para entender esto. La valentía, que es una virtud moral, no es un extremo. Es el punto medio perfecto entre dos vicios. Por un lado, por defecto, tienes la cobardía, y por el otro, por exceso, tienes la temeridad, el ir a lo loco. Ser virtuoso es, precisamente, tener esa sabiduría práctica para encontrar el equilibrio en cada situación. Hasta ahora hemos hablado del individuo, ¿verdad? De su camino personal. Pero para Aristóteles, este viaje hacia la felicidad es imposible hacerlo en solitario. ¡Imposible! La búsqueda de la felicidad tiene que ocurrir, sí o sí, en un contexto muy concreto, la comunidad. Y aquí es donde Aristóteles suelta probablemente su definición más famosa del ser humano. Don politikon. Literalmente significa animal político o animal cívico. Pero el significado va mucho, mucho más allá. Lo que Aristóteles nos está diciendo con esto es que nuestra capacidad de pensar, de razonar y nuestra naturaleza social no son dos cosas distintas, están unidas, son la misma cosa. Somos animales que usan la razón para vivir juntos en sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos así?
Bueno, pues a diferencia de otros animales, nosotros tenemos la palabra, el lenguaje, y no solo para decir comida o peligro, la usamos para hablar de lo que es justo e injusto, de lo bueno y lo malo. Y esto, claro, nos lleva a vivir en comunidades complejas. Para Aristóteles, una persona solo puede desarrollarse al máximo, alcanzar la felicidad, dentro de una ciudad, de una polis. La sociedad no es solo un montón de gente junta, es el organismo que necesitamos para que cada uno de nosotros pueda prosperar. Y con esto, ¡chas!, unimos las dos grandes piezas del puzzle de Aristóteles. El camino ético de la persona y su vida en la política no son dos cosas que van por separado, son el mismo y único camino. Fijaos qué potente es esto. El propósito del Estado, de la polis, no es solo darnos seguridad o que tengamos para comer. Su objetivo final es muchísimo más alto. Es crear el ambiente perfecto para que la gente pueda practicar sus virtudes, desarrollar todo su potencial y, como resultado, alcanzar la felicidad. Y aquí es donde todo encaja a la perfección. La ética personal nos dice cómo ser buenos, y la política nos da el dónde, el campo de juego social para ponerlo en práctica. Para Aristóteles es así de simple, no se puede ser una buena persona viviendo al margen de la comunidad y tampoco se puede tener una buena comunidad si la gente que vive en ella no es virtuosa. Y así, el planteamiento de Aristóteles, que tiene más de 2000 años, nos deja con una pregunta final que es brutal para nuestra época. En un mundo que muchas veces parece que solo valora el individualismo, el yo, mí, me, conmigo, nos hemos olvidado de que, según uno de los mayores pensadores de la historia, la clave para una vida plena no está en el aislamiento, sino en la comunidad. Ahí queda eso para reflexionar.